Muy buenas equipo, episodio número 24. Como ya dije, el tema de la suplementación da para varias partes. Aquí pues otra parte más que hablaremos de dosis. El especial hoy va a ser la melatonina porque es importante la suplementación con ella. También hablaremos de por qué algunos productos, algunos suplementos de baja calidad no son convenientes. El tema de la hepatotoxicidad, que me lo habéis preguntado mucho, y el tema de la suplementación, si yo me suplemento, es posible que pueda tener problemas hepáticos, renales. En este episodio hablamos de eso, así que quédate, compártelo y vamos a la marcha que empezamos. ¿Es posible que algunos suplementos sean hepatotóxicos? Todo va a depender de la calidad del suplemento, de lo que lleve el suplemento. Obviamente hay que diferenciar varias cosas, sobre todo en analíticas, porque puede llevar a error, puede inducir a error, sobre todo por parte médico. No es que me meta siempre con el tema de la medicina, pero sí que es verdad que si no son profesionales actualizados, si te dan recomendaciones muy obsoletas, o si tienden a, cuando tienen un problema, a no comentarte aspectos de hábitos saludables, entrenamiento, ejercicio, y simplemente sin valorarte, pues tienden a recetarte fármacos, por mi punto de vista no lo están haciendo de forma correcta. No quiere decir que lo hagan todo, obviamente hay médicos muy buenos, muy reconocidos. ¿Qué pasa con el tema de los suplementos de baja calidad? Pues obviamente hay suplementos de mejor calidad y de peor calidad. Todo esto se debería analizar con laboratorios externos sin conflictos de interés que valoren este tipo de marcas, como ya sabéis la creatina, pues el tema del sello Creapure, el tema de la proteína, pues que tenga unos aminoácidos esenciales como la leucina, la isoleucina, que no sean, como comenté en el episodio anterior, pues de baja calidad, que no intenten meter, en este caso, aminoácidos de menos calidad para que en el aminograma pues salga como un porcentaje de proteína mayor, pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de la hepatotoxicidad suele provenir de suplementos botánicos, de hierbas botánicas, que de por sí pueden ser tóxicas, pueden ser hepatotóxicas. Esto es muy difícil de contrastar en una analítica porque diversos factores pueden afectar a que ese daño hepatotóxico pues se produzca. Entonces, al final, que un suplemento en concreto, ya que puede venir por varios factores, digamos que sea hepatotóxico, es muy difícil. ¿Estos suplementos de proteína, creatina y demás te van a provocar eso? No. El tema de la suplementación, como ya dije, hay unas dosis diarias recomendadas. Hay que sacar esto de la medicina, en este caso integrativa, de personas con problemas de salud, incluso que tienen, por ejemplo, daño renal crónico o algún tipo de este tipo de patologías, ya que las dosis van a variar en función de esto. Pero incluso estas personas que tienen una enfermedad, que tienen una inflamación, también es necesaria suplementación porque vamos a atajar el problema con mayor brevedad y le vamos a dar los macronutrientes, micronutrientes óptimos para que esa persona salga de esa enfermedad mucho más rápido. Entonces, como digo, dentro de las dosis diarias recomendadas, incluso si te excedieras de ellas, no pasaría nada porque los niveles son muy altos, incluso como la proteína. Hasta que no superes 4 gramos o así por kilo de peso, que es muy, muy difícil llegar a ello, no hay ningún problema. Pero bueno, como dije, episodio anterior ya lo comenté, seguimos con el tema de la suplementación, las dosis y el tema de la melatonina. ¿Por qué no debemos confundir el tema de los niveles altos de la creatinina con un problema renal? Porque es normal que si consumes creatina, los niveles de creatinina en sangre aumenten y en orina. Entonces, si a mí en una analítica me salen los niveles de creatinina altos, ¿tengo que alarmarme? No, simplemente estoy tomando ese suplemento que aumenta los niveles de creatinina. Si me lo dejo de tomar, por ejemplo, una semana o dos y vuelvo a hacerme la analítica,
ahí es cuando debo volver a valorar esos niveles de nuevo. Es igual que si hago mucho deporte. Entonces, ¿qué sí que podría provocar, por ejemplo, problemas renales? Pues el famoso ibuprofeno, los famosos fármacos del tema de la presión arterial, como los IEA, en este caso, pues también pueden provocar como efectos secundarios, estamos hablando, no para todo el mundo, pero dosis recurrentes o en dosis más altas o simplemente de forma esporádica, pues podrían generar este problema de daño renal. Entonces, para que sepas que otro tipo de fármacos que a lo mejor estás tú tomándolos de forma más común, más recurrente, te hagan más daño que el propio suplemento. Ya digo que es totalmente inocuo. ¿Es necesaria la suplementación entonces? Pues si hay un estrés oxidativo y una fatiga y un gasto en el esfuerzo muy alto, o en problemas también que tienen patología, o en personas que no llegan a las dosis diarias recomendadas, es muy interesante su suplementación. Entonces, ya digo, esto de que no es que la proteína y demás es que provoca daño hepático renal, no. Sí que es verdad que algunos que se suplementan, algunos que toman fármacos, como dije, anabolizantes, esteroides, otro tipo de sustancias ilegales, en este caso sí que provocan otro tipo de cambios hormonales. Hablamos también de la testosterona, de cómo cambia tus niveles y la producción de la misma. El tema de la insulina, pues ya sabemos todos los riesgos que conlleva. Entonces, pues también provocan otro tipo de daño, otro tipo de efectos secundarios según el fármaco que estés consumiendo, pero la suplementación en concreto no. También se habló, por ejemplo, de la sal. Lo hablé en un episodio, porque era interesante el consumo de sal, por el tema de los electrolitos, por el tema de una mejor recuperación, por el tema de un aumento de la fuerza, resistencia. Es decir, tenía una serie de beneficios la sal que al final tú la ibas a perder por el tema del sudor, ibas a realizar un gasto en el tema de las contracciones musculares. Entonces era muy interesante el consumo de sal, que ha sido muy demonizada en los últimos años por el tema de los problemas cardíacos. Y ya vimos como el alcohol, el azúcar y los procesados tenían muchos más perjuicios a nivel cardiovascular que el consumo de sal, aunque se exceda. Entonces, cuidado con este tema de recomendaciones. La sal es muy óptima. Sin sal, además, merma tu rendimiento a largo plazo. El bajo consumo de sal tiene otros problemas. Y ya digo, salvo que tengas otro tipo de problemas de salud, pues entonces a lo mejor sí que es posible que te retiren la sal durante un periodo de tiempo, pero vas a ver tú como pronto vas a necesitar el consumo de sal de nuevo. El magnesio, por ejemplo, también hablé de él, lo importante que era. Y pues hay algunos suplementos, algunos fármacos o algunos factores, o bueno, digamos algunos contextos que afectan al magnesio y que son agotadores o depletores de magnesio. Entonces quizás estás consumiendo un magnesio óptimo, incluso aunque te estés suplementando, pero si por ejemplo estás embarazada, tienes diabetes, consumes omeprazol, café, alcohol, tienes mucho estrés, todo esto hace que sean depletores de magnesio y por tanto su déficit te va a provocar una merma de salud y una merma del rendimiento. Esto también a tener en cuenta. Si cumple alguno de estos contextos o si estás consumiendo alguna de estas sustancias, es posible que tengas déficit de magnesio y que no lo absorbas en su totalidad. El magnesio al final se encuentra en diferentes formas, ya sea glicinato, malato, y por eso muchas veces se consumen ciertos suplementos que combinan este tipo de sustancias. Glicinato malato, por ejemplo, de magnesio, en sus miligramos, y por eso es interesante consumirlo en diferentes formas, ya que te va a venir bien para ciertas cosas, para el sueño, para los músculos, para la fatiga. ¿Cuándo se debería tomar, por ejemplo, la sal? Pues 90 minutos antes del entrenamiento, o durante 90 minutos antes del entrenamiento, luego durante 30 minutos intraentreno. También baja la temperatura corporal, por lo que si haces un ejercicio de alta intensidad que aumente tu temperatura corporal, esta hace que te la disminuya. También disminuye la presión arterial. Si te produce un aumento de la tensión arterial también en el esfuerzo, pues el descenso te va a venir mucho mejor también. Otro suplemento, por ejemplo, la citrulina o la arginina, en este caso se consumen 5 gramos al día. Mejora pues la resistencia, la recuperación, que necesite periodos de descanso más cortos para esa recuperación. Al final pues son suplementos que están demostrados, como ya dije, el tema de los quemagrasas,
los BCAAs que al final tampoco te interesan por ciertas cosas, que al final también los BCAAs se encuentran en el suero de leche y ya te producen el mismo efecto, incluso mayor. La creatina, como hablé, que también pues mejorará la cognición, la salida o la recuperación del músculo, la oxigenación del mismo, la hipertrofia, lo que hablé también de los 5 gramos diarios, que no necesitaría un periodo de carga, entre comillas. Entonces, pues también son suplementos muy interesantes. Otro suplemento interesante que también comenté, el tema del bicarbonato. Algunos me preguntaron por qué el bicarbonato. El bicarbonato, el sodio bicarbonato, es muy interesante y actúa como buffer. Esto significa buffer. Puede ser intracelular o extracelular, en este caso el bicarbonato extracelular, y hace que el pH, cuando se aumenta en el esfuerzo las contracciones musculares y provocan hidrógeno positivo, hace que el pH disminuya. Entonces, el proceso de contráctil del músculo y de esfuerzo o de metabolismo lo disminuya o lo merme, y por tanto con ese aumento del consumo del bicarbonato antes del entrenamiento hace que el pH no se vuelva tan ácido y no empeore, como digo, esa contracción muscular. La suplementación también con betalanina, que es un precursor de la carnosina, y este también es un buffer, en este caso intracelular, que hace que lo que acabo de decir, que no cambie tanto el pH y por tanto mejore la contracción muscular. En este caso, pues por ejemplo, este suplemento, la betalanina, se debe consumir en periodos de 4 a 8 semanas y se consumen alrededor de 2 miligramos por dosis, y lo interesante es consumirlo, por ejemplo, 3 veces diarias. Esto va a hacer que mejore tu rendimiento a largo plazo. Entonces, otro suplemento también interesante. La cafeína también hablé de ella, no me extendí mucho porque, como digo, al final si hablas de un suplemento todo el rato, pues te extiende mucho, pero bueno, mejora la función cognitiva, la potencia, la velocidad de reacción. Hablábamos de esa dependencia de la cafeína, de los 200-300 miligramos por kilo de peso, totales serían de 2 a 6 miligramos por kilo de peso, que al final pues es necesario, por eso de 2 a 6 digo, porque genera dependencia y es posible que cada vez necesites más. Entonces pues también otro suplemento, como ya digo, la cafeína, que es muy interesante. Hoy, como digo, aparte de todas estas dosis, de estos suplementos que sirven, de este tema de la hepatotoxicidad, cabe hablar de la melatonina, entonces por eso no quiero extenderme mucho. Vamos con la melatonina. ¿Por qué es interesante este suplemento? ¿Por qué mejora sobre todo el tema de los ritmos circadianos? Si tomas mucho el sol, si tienes un sueño vigilia muy óptimo, pues a lo mejor quizás no es tan necesario este suplemento. Siempre, como digo, los buenos hábitos van a hacer que sea mucho más beneficioso o mucho más eficiente que cualquier suplemento, pero bueno, la melatonina es interesante, su suplementación, como digo, mejora el tema de los ritmos circadianos, el tema del sueño vigilia, que sea un sueño reponedor, un sueño de mayor calidad. En este caso se deriva del triptófano, mejora la producción de serotonina, como ya hablé en el episodio número 7 de la estimulación del sistema hormonal, lo importante que era la serotonina. Mejora el rendimiento porque ayuda a la recuperación. Es un antioxidante muy potente, si no el más potente. Actúa como recuperador. Previene el envejecimiento, por eso personas que no duermen, no tienen una calidad óptima del sueño, envejecen antes, se les nota en la cara, se les nota en el rostro, si no duermen, si trabajan mucho, si llevan unos ritmos de vida muy estresantes y al final llevan sueños de poca calidad o sueños muy poco recuperadores, pues envejecen antes. Entonces la melatonina actúa en todo esto y hace que sea un antioxidante muy potente, también en el ADN, como digo, y ayuda a reparar y a proteger las células. Tiene beneficios metabólicos, el tema de la sarcopenia también, es decir, el tema de la masa ósea, o que se pierda esa masa ósea más rápido si no produce tanta melatonina. También que empeore el tema de la sensibilidad a la insulina, produzca resistencia a la insulina. También es posible que si, por ejemplo, duermes o tienes trabajo en los cuales, que por eso se comenta mucho el tema del trabajo nocturno y por qué te modifica tanto esto y la producción de melatonina,
hace que puedas derivarte en diabetes tipo 2 a largo plazo. El tema de la melatonina, por eso es importante que se suplementen este tipo de personas que trabajan en la noche o que tienen turnos cambiantes, para que se vuelva a reestructurar ese ritmo circadiano, la producción de melatonina, y por tanto no sean más resistentes a la insulina. Esto hace también que se aumente el porcentaje graso y por tanto más inflamatorio. Entonces, la melatonina es un suplemento que a priori no aumenta el rendimiento, es como hablaba del tema de la glutamina, no es algo que te vaya a dar un pic, pero su déficit, los malos hábitos y todo esto que he comentado va a hacer que en conjunto sea un suplemento muy a tener en cuenta en según qué contexto. Por contra, eres una persona que lleva unos buenos hábitos de vida, duermes bien, de calidad, evitas las luces azules por la noche, tomas el sol durante el día, pues entonces es posible que este suplemento no lo necesites. Pero si no, si estás dentro de estos contextos, muy interesante el consumo de melatonina. Nos vemos en el próximo episodio. No sé si será a través de suplementación, porque ya un poco va a ser dos episodios seguidos, cansa un poquillo el tema de la suplementación, me lo estoy pensando. Así que próximo episodio, no te lo pierdas, ya veremos de qué es. Dale like, suscríbete, compártelo si te ha interesado y nos vemos en el siguiente.